¿Cuánto te sale? Mira, una de las cosas que me dijo, que le dijo el interventor, es que se tiene que estar en rango. Bueno, entonces continuemos haciendo la introducción al curso. Entonces, como les comentaba hace un momento, el tercer corte vale 30%, parcial 20, quiz y taller 10. ¿Listo? La metodología es la misma, un quiz, aquí está la semana, y un taller antes de la semana de parciales. ¿Listo? En grupo también. Entonces, en conclusión, dije que vamos a usar Teams solamente para que ustedes reciban estas tareas, el quiz, el taller y el parcial, solo para eso, para que ustedes reciban ahí el quiz o cualquiera de esas actividades y ahí mismo suban su respuesta. ¿Listo? Y para hacer la retroalimentación también. Bien. Pero fuera de eso, nuestra comunicación va a ser por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Es decir, que la dinámica va a ser igual a la de hoy. ¿Sí? Por ejemplo, el lunes que tenemos clase, cerca a la hora de clase, creo que es a las 6, ¿no? Yo les envío el link de Zoom y se conectan. Y yo grabo todas las clases y por ahí mismo por WhatsApp les envío el link del video. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna consulta, si cualquier situación que tengan que me quieran comentar o que yo esté involucrado en la situación, me escriben por interno al WhatsApp. ¿Listo? Me pueden escribir al WhatsApp en una hora razonable, ¿no? Por ejemplo, desde las 7 o de las 7 de la, sí, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me pueden escribir. Y ahí yo conversaré con ustedes cualquier situación que se presente. ¿Listo? Porque si me escriben por Teams, pues me demoro más en responder. ¿Sí? A algunos profesores no les gusta que les escriban por WhatsApp, pero a mí sí me gusta, que es más rápido, más directo. Respondo prácticamente, si no estoy dando clase, instantáneamente. Entonces, ese es nuestro canal de comunicación, WhatsApp. ¿Listo? ¿Qué más puedo decir del curso? No sé, asesoría, ¿no? Otra pregunta, asesorías. Bueno, en principio, como yo estoy contratado con la modalidad de hora cátedra, no debo dar asesorías. ¿Sí? Yo siempre he sido contratado como profesor de tiempo completo, pero puesto que este semestre pedí cursos virtuales, se me podía dar un contrato de hora cátedra nada más. No, porque si yo pedía tiempo completo tendría que haber ido a Pamplona. Entonces, en principio yo no debo dar asesorías en horarios externos, ¿sí? Pero yo podría, cerca de la semana de parciales, dar asesorías en horarios externos a la clase. No hay problema, con tal de ayudar, ¿sí? Pero para tranquilidad de muchos, al inicio de la clase, los primeros 15 o 20 minutos, podríamos dedicarlos siempre a las consultas que ustedes tengan, ¿sí? Porque yo acostumbro a dejar algunos ejercicios sugeridos después de cada clase, ¿sí? Sugeridos quiere decir que es importante que usted los haga para que practique, pero que no tiene que entregarlos, ¿no? Porque lo único que ustedes tienen que entregar es un quiz y un taller cuando estemos cerca de la semana de parciales, nada más. Pero yo puedo sugerir del libro guía de ejercicios para que ustedes practiquen, para que ustedes afiancen la teoría, ¿no? Entonces, si yo sugiero un ejercicio hoy que para usted representó una dificultad cuando lo intentó resolver, entonces el lunes que tenemos clase a las 6, usted me puede preguntar sobre ese ejercicio, ¿sí? Entonces, yo le puedo asesorar. Y además de eso, todos sus compañeros ven, ¿sí? O inclusive, si usted tiene una pregunta, me puede escribir por WhatsApp, así algo puntual, y yo le puedo ayudar también. ¿Listo? La idea es que no tengan ustedes problemas con alguien que les pueda brindar una ayuda. Bueno, yo le puedo brindar la ayuda en los ejercicios que estén allí. Bien, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Qué será que me escapa? ¿Ustedes creen que ya está todo claro? ¿No? Hay una socialización de notas. Por ejemplo, en la semana del 4 al 9 de abril, en la primera clase, en el primer encuentro de semana se hace el parcial y se espera que en la segunda clase se entreguen las notas, ¿no? ¿En qué consiste la socialización de notas? Yo les envío el parcial, la solución del parcial,
y envío un documento, una tabla en Excel, donde aparece solamente el número de identificación del estudiante, el nombre no. Y ahí aparecen todas las notas que usted tiene acumuladas en este corte. Aparece su nota de quiz, de taller y la del parcial, ¿no? Entonces, cuando yo socializo notas, ustedes pueden, si usted compara su parcial con el solucionario y usted ve alguna anomalía, considera que no le calificó bien o cualquier situación, pues usted me puede escribir por el WhatsApp para hacer la pertinente corrección, si es el caso, ¿no? En eso consiste socializar notas. Después de eso ya procedo a subirlas al campus, ¿no? También yo les daré, les diré, mire, acaba de subir las notas al campus, por favor verifiquen. Sí, yo estaré atento pues a informarles todo lo que pasa con sus notas hasta que estén en el campus. Bien. ¿Qué más podré decir del curso? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted va a tener algún control en cuanto a asistencia? Sí, la asistencia. Sí, este curso es de asistencia obligatoria, ¿listo? Entonces tenemos que firmar asistencia en el curso. Bien. Entonces, yo tengo un método muy eficaz. Yo considero que todos ustedes están familiarizados con el uso de Zoom, ¿no? Aquí en el chat de Zoom, usted escribe presente y ya. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo una opción de guardar la información del chat. Y ahí ya tengo el registro de la asistencia. ¿Sí? Hoy pues la asistencia ya se marcó cuando se hicieron las presentaciones, ¿no? Pero en las siguientes clases, cuando ustedes ingresen, ustedes marcan asistencia, por ejemplo, en la primera sección de clase nada más. Siempre van a haber cortes. Sí. La clase siempre dura 40 minutos. Se corta y después comenzamos los 40 minutos, ¿no? Entonces ustedes pueden marcar asistencia en el primer encuentro, los primeros 40. De ahí en adelante ya no es necesario. Esos cortes para algunos son incómodos, pero creo que para la mayoría son buenos. Y que haya un corte de 10 minutos. Porque en ese corte podemos descansar de la clase porque siempre es complicado seguir una exposición de 2 horas. Y en esos 10 minutos, por ejemplo, yo puedo dejarles un ejercicio, ¿sí? Y les digo, bueno, hagan ese ejercicio y después del descanso de 10 minutos, le pregunto a alguien o a alguien que nos diga cómo lo hizo o cuál fue el problema para resolverlo, ¿sí? El corte, en ese sentido, se va a entender como una pausa activa en la clase. Activa porque usted puede quedarse con un ejercicio en esos 10 minutos. Bien. Y la asistencia, ya respondí la pregunta, la marcan en el primer encuentro. Escribiendo presente aquí en el chat. ¿Listo? Por eso es importante que el nombre que aparezca aquí en su usuario de Zoom corresponda al suyo, pues. Al suyo, porque si aquí dice Darcy Mantilla, y no es Darcy, sino que es el nombre de la prima, de la hermana. Entonces no se pierde esa asistencia ahí. Pues procuren colocar el nombre suyo. O si no lo pueden cambiar, pues cuando escriban presente al lado del nombre completo de la persona. Si es que el usuario que está usando no corresponde al nombre del estudiante. Bien, eso con la asistencia. ¿Otra pregunta? Sí. Hoy es un día importante porque se denomina contrato didáctico. ¿Cómo se van a hacer las cosas? Que quede todo bien claro. Bien. Bueno, pues sigamos aquí en el contenido. Aquí dice la metodología. Dice, el profesor desarrollará en clase los elementos teóricos y con el objeto de ilustrar la teoría expuesta resuelve algunos ejemplos o ejercicios propuestos en la planificación del curso. Habla de las asesorías, bueno, también vamos a tener. Esto es importante, esta materia es de 4 créditos. ¿Listo? Cada crédito equivale a 3 horas de estudios semanales. ¿Listo? Por lo tanto, esta materia se debe estudiar 12 horas a la semana. Bien, como tenemos 2 encuentros semanales de 2 horas aproximadamente, digamos que aquí conmigo estudian 4 horas. ¿Listo? Así que se espera que el estudiante
estudie de forma independiente 4 horas. Perdón, 8 horas. Estudio independiente a la semana, ¿no? Para que usted entienda muy bien este curso. Y cuando usted lo termine, lo pueda dictar a los que están en segundo semestre ahora. Eso es lo que dice que si usted estudia tal cual lo que dice aquí. Bueno, sistema de evaluación, ya lo expliqué. Aquí de nuevo está explicado. Por eso les voy a enviar este documento para que lo puedan leer de nuevo. Esta nota es importante, miren. Dice, las evaluaciones se construirán teniendo como referencia, como referente, la teoría expuesta, los ejemplos desarrollados en clase y los ejercicios propuestos en el texto guía. ¿Listo? O sea que las preguntas no van a salirse de ese esquema. Bien. Pero ojo que aquí dice referente. No necesariamente tiene que ser la misma pregunta que aparece en el libro, pero sí algo del mismo nivel de dificultad próximo, ¿no? Y así he hecho yo los parciales. Bien. Me baso mucho en lo que vemos en clase, en lo que aparece en el taller, etcétera. Los ejercicios que yo propongo, todo lo demás. Bien. Y bueno, esta es la socialización del contenido programático. Este es nuestro contrato didáctico. Bien, así se van a hacer las cosas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Están Listo, cansados ya? profe. Profe, tengo una cosita, un problema pues con la clase del lunes, de 6 a 8. Sí. Y es que justo a las 8 tengo otra clase con una compañera que es presencial. Y pues como esta es virtual, pues sería que si nos haría el favor de darnos unos minuticos pues para ir Sí. al campo. No, sí, nosotros siempre vamos a terminar unos 15 minutos antes. 15 a 20 minutos antes porque por ese problema precisamente, ¿no? Ah, listo, profe. Listo, profe. Está bien. Entonces, sí, inclusive yo a veces comienzo, yo generalmente, yo doy de clase, yo doy 2 secciones de 40 minutos casi siempre, ¿sí? El resto de tiempo lo dejo para que ustedes hagan lo que, un ejercicio o algo así, ¿sí? Por ejemplo, inclusive hoy que comencé a las 10 en punto, pero generalmente voy a comenzar a las 10:10 más o menos, ¿sí? Para que si ustedes están en la universidad o en algún otro lugar en una clase, tengan 10 minuticos aunque sea para, ir a su casa o a alguna sala de cómputo para conectarse a esta clase. ¿Listo? Entonces voy a dar un margen de 10 minutos, que si usted demoró 15 minutos, bueno, no pierda tanto en la clase. Y de salida, por ejemplo, puede ser de 10:10 hasta los primeros 40 minutos, entonces hasta las 10:50, ¿no? Y ahí hacemos nuestra pausa de 10 minutos, pausa activa, y comenzaríamos de 11 a 11:40, ¿sí? Y puedo dejar un ejercicio, digamos, para que esos 20 minutos que quedan faltando se sustenten con un ejercicio en clase, ¿no? Y cuando uno da la clase presencial, cuando yo di presencial como un mes en Pamplona, pues los últimos minutos era proponer un ejercicio y iba pasando por ahí por los puestos a ver cómo les estaba yendo, ¿no? Aquí la misma idea. Se deja un ejercicio y ya ustedes lo hacen y en la siguiente clase yo les pregunto cómo les fue. ¿Sí? Entonces miren que hay un margen de 20 minutos. Entonces el lunes podríamos comenzar a las 6:10 hasta 6:50. Luego de 7 a 7:40 se deja un ejercicio y ya ustedes se van para su clase. ¿Listo? ¿Está bien así? La metodología. Porque funciona bien. Listo, profe. Sí, señor. Pues por mí está bien. Sí, Me falta también. Muchas gracias. sí, muchas gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, aclarado esos detalles administrativos del curso, quiero saber si tienen alguna otra pregunta, inquietud. ¿Está todo claro hasta ahora? Sí, profe, por el momento todo claro. Por mi Ok, parte. bien. Entonces, ya le damos inicio pues al curso. ¿Listo? Entonces vamos a ver el contenido programático y comenzamos aquí.
en la introducción a las funciones de varias variables, sección 13.1. ¿Listo? Entonces buscamos el libro guía. Yo generalmente uso mucho la pizarra, ¿no? Tranquilos que no vamos a leer este libro así. Entonces buscamos aquí sección 13.1. Una introducción apenas. Bien. Entonces nos hablan aquí de qué es lo que es una función de dos variables. ¿Sí? Y por qué son importantes. Listo. Y es natural que surjan estas funciones, ¿no? Entonces aquí aparecen unos objetivos. ¿Sí? Dice aquí entender la notación para una función de varias variables. Dibujar la gráfica de una función de dos variables. ¿Sí? Aunque para hacer gráficas de función de dos variables, vamos a usar algún software. Porque no es fácil graficar funciones de dos variables. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a usar, por ejemplo, GeoGebra. Yo les mostraré cómo es de sencillo usarlo para graficar. Si quieren, les muestro aquí GeoGebra online. No tienen que descargarlo ni nada. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí pueden graficar funciones de dos variables. ¿Listo? Por ejemplo, aquí voy a graficar una función, una que yo tenía ya. La función x a la 2 más y a la 2 es un paraboloide. ¿Sí? Es la versión en 3 dimensiones de una parábola. Miren esto. Pero antes de llegar ahí, vamos a estudiar las nociones básicas de las funciones de dos variables. ¿Listo? Entonces, notación. Notación. Una función de dos variables se denota con las letras f, g o h. ¿Sí? Y se escribe así. F depende de dos variables, x y y. Bien. ¿Por qué aparecen estas funciones de dos variables? ¿En qué contextos surgen? ¿Por qué las estudiamos, no? Entonces veamos un ejemplo. Entonces, supongan que ustedes tienen una lámina aquí en el plano cartesiano. ¿Sí? El eje Y, eje X. ¿Sí? Esto es del curso anterior, digamos, eje Y y eje X. Y usted tiene una lámina de metal que es plana. ¿Sí? Está sobre el plano, es plana. Y resulta que esta lámina, pues, tiene distintas temperaturas. Depende de dónde usted esté ubicado. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está ubicado en el primer cuadrante por aquí, supongan que la temperatura, pues como estoy coloreándolo con color rojo, es muy caliente, ¿no? Entonces la lámina es caliente por aquí. ¿Sí? Y digamos que por acá en este tercer cuadrante también es muy caliente la lámina. Aquí está, miren. Caliente. Pero ya en los cuadrantes 2 y 4, ¿sí? El 2 es este, la lámina es fría, por ahora la colocarlo, colorear de azul. ¿Sí? Es fría, por acá es fría. ¿Sí? Entonces miren que si yo quisiera, o sea, la temperatura en un punto de qué depende, de dónde estoy ubicado, ¿cierto? ¿Sí? Si yo estoy ubicado aquí, ya sé que es caliente. ¿Sí? Este punto tiene dos coordenadas, X y Y. ¿Sí? Entonces en ese punto la temperatura es caliente. Por acá también. Si yo me paso al cuadrante de acá, es fría. Entonces yo puedo definir una función, lo voy a llamar la T mayúscula, que depende de X, Y. ¿Sí? Depende del punto en el plano donde usted esté, eso le va a decir la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que la temperatura se mide en grados Celsius. ¿Sí? Entonces, digamos que la temperatura es X por Y. ¿Listo? Entonces, ahí aparece de forma natural una función de dos variables. ¿Sí? Porque estoy considerando una figura que es plana y ella varía de acuerdo a, su temperatura varía de acuerdo a la ubicación, y una ubicación se mide con dos coordenadas, temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál sería la temperatura en el punto, digamos que este es el punto
Este X vale 1 y este vale 1. Entonces, ¿cuánto sería la temperatura en el punto 1, 1? Según esa forma de la función. O sea, estoy evaluando esa función en 1, 1. Entonces dice aquí que eso sería igual a ¿qué? 1 por 1, ¿no? Que es 1. 1 grado Celsius. ¿Sí? Si coloco otro valor por aquí, 2, 1, que es un punto por acá. Según esa función. Me está borrando. Bueno, el punto 2, 1 es por acá. ¿Cuánto es la temperatura allí según la función? Pues sería T evaluado en el punto 2, 1, que es igual a... ¿Cuánto vale X aquí? Ojo que el orden importa, ¿no? X vale 2, es la primera coordenada, y Y vale 1. Entonces la función es X por Y, o sea, 2 por 1, igual 2. Entonces ahí, en este punto la temperatura aumentó. Vale 2 grados Celsius, por decir algo. ¿Listo? ¿Cuánto vale la temperatura por acá? O bueno, más así por acá. Digamos que aquí. Digamos que esté el punto menos 1, menos 2. Entonces, ¿qué coordenadas? ¿Quién me dice qué coordenadas tiene ese punto que señalé aquí? ¿Qué coordenada tiene? 1, 1, menos 2. Y que 1, menos 2. 1, A menos 2. 1, menos 2. Exacto. Entonces yo podría averiguar en mi función de temperatura cuál es la temperatura allí en ese punto. Entonces coloco temperatura evaluada en 1, menos 2, ¿cierto? En este caso X vale 1, Y vale menos 2, X por Y es menos 2, entonces vale menos 2 grados. ¿Sí? Es frío, ¿sí? Es menor que 0. ¿Listo? Y entonces así aparece una función de dos variables de manera natural, ¿sí? Que depende de X y de Y. ¿Listo? En este caso, un ejemplo de temperatura. ¿Sí? Pero hay muchos ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una empresa, a usted le interesa que la utilidad de su empresa sea lo máximo posible, ¿no? Entonces, digamos que su empresa recibe dos insumos. Hagamos un dibujito aquí. Dos insumos. Un insumo es de materia prima, ¿sí? Materia prima. Digamos que usted hace muebles, ¿sí? Para ser más concretos. Entonces, la materia prima sería la madera. ¿Listo? Y usted también tiene un insumo importante que es mano de obra, ¿sí? Los trabajadores. Usted genera un producto a partir de esos dos insumos. ¿Sí? Aquí está su empresa y sale un producto, ¿no? Que usted vende a un cierto precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Yo voy a hablar a grandes rasgos. Entonces, digamos que la materia prima es un insumo y acá la mano de obra es un insumo M. ¿Sí? Entonces, su utilidad, claramente, la utilidad, depende de las cantidades que usted compre de esos dos insumos. ¿Sí? Su utilidad depende de cuánta materia prima compra y cuánta mano de obra usted contrata, porque usted puede comprar mucha madera, pero si tiene un solo trabajador, pues no alcanza a procesar toda esa madera y entonces de hecho va a tener pérdidas porque esa madera se puede dañar, depende de la calidad. Entonces la utilidad es una función U, ¿sí? La utilidad de su empresa es una función U que depende de esas dos variables, que el insumo, materia prima, ¿sí? Y la mano de obra. ¿Listo? Y esto puede tener alguna forma funcional aquí, ¿sí? No sabemos exactamente, puede ser que sea la cantidad I elevada a la 1/2 por la cantidad de mano de obra elevada a la 1/2. Y esto le da alguna utilidad, algún valor numérico. ¿Listo?
Y aquí nuevamente aparece una función de dos variables. Bien. Si usted introduce más elementos, pues puede tener una función de tres variables. ¿Listo? Ahorita que hablo de una función de utilidad, podría preguntarme cómo maximizo mi utilidad. Esa pregunta la podremos responder al final de este corte, ¿no? ¿Qué cantidad de materia prima y de mano de obra debo contratar exactamente para obtener una utilidad máxima, ¿no? Pero nuevamente, miren, de forma natural aparecen funciones de dos variables. ¿Listo? Por eso es importante desarrollar una teoría sobre estas funciones. Bien. Entonces, en términos de nuestro estudio, pues, para referirnos a cualquier función de dos variables, la vamos a denotar así. Pues, f, que depende de x y y. Sí, pero ya vemos que puede ser una y una m, o cualquier otra cosa. Bien. Otra forma de anotar las funciones de dos variables es usar la letra h, g, f ya, cualquier otra letra, ¿no? De una función de dos variables particular puede ser así. Ya mostré una, mostremos otra. Está en el libro. Por ejemplo, f de xy igual a x a la 2 más x por y. Esto es x a la 2 más x por y. Esta es otra función de dos variables. ¿Sí? Entonces, cuando usted evalúa una función de dos variables en un punto, eso le da un número real, ¿no? Da un número, ¿cierto? Como hicimos hace un momento. Por ejemplo, ¿cuánto da esta función evaluada en el punto 2, 1? ¿Quién me dice? Da 6. 6, ¿cierto? Porque, ojo, x vale 2, y vale 1. 2 a la 2 es 4 más 2 por 1, 2. 4 más 2, 6. Perdón, aquí es 6, ¿no? Entonces, evaluar una función de dos variables en un punto es sencillo, como ustedes están acostumbrados. ¿Listo? También se acostumbra a decir z igual a f de xy, ¿no? Simple notación. ¿Sí? Por ejemplo, en lugar de decir f de xy, ustedes le pueden decir, considere la función de dos variables z igual a x por raíz de y. ¿Sí? Entonces le pueden decir cuánto es esta función evaluada en el punto 3, 4. ¿Sí? Es notación. Le pueden decir f de xy o z. ¿Cuánto da esta función evaluada en el punto 3, 4? X vale 3, y vale 4. Entonces sería 3 por raíz de 4. Raíz de 4 es 2, 6 también, ¿no? Son notación. ¿Listo? Pero bueno, ya sabemos cómo son las funciones de dos variables aproximadamente. Bien. ¿Qué nos interesa ahorita sobre estas funciones? Lo mismo que ustedes hicieron en cálculo diferencial. Averiguar el dominio de la función, ¿cierto? Dominio. Son conceptos sencillos, los vamos a pasar rápido aquí. ¿Sí? Dominio de una función de dos variables. De una función. ¿Sí? ¿Y alguien se acuerda qué quiere decir el dominio? Son aquellos puntos que el dominio de una función. Por ejemplo, recordemos con un ejemplo de una función de una sola variable de los que ustedes trataban antes. Recordemos. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el dominio de la siguiente función? La función f de x igual a raíz de x. ¿Cuál es el dominio? ¿Quién me dice? ¿O cuál es el dominio de la función g de x? Es una sola variable, ojo, porque estamos recordando, ¿verdad? Recordemos, dice aquí, de la función 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de estas dos funciones? De la primera, pues.
Los reales positivos. Los reales positivos, ¿cierto? Entonces, dominio. Muy bien. Dominio F es igual a los reales positivos. Coloquémosle un más aquí. Esto es una forma de anotar los reales positivos, ¿sí? O si quiero usar la notación de intervalo, puedo decir que son los X que pertenecen a 0, de 0 hasta infinito, ¿sí? O puedo decir que el dominio es el conjunto de los dominios. Hay muchas formas de decirlo, ¿no? Es el conjunto de los X que pertenecen a los reales, tal que X es mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esa condición? Porque el dominio, por definición, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dentro de la función, ¿no? En este caso, tenemos una raíz de X. Entonces, X, ¿qué valores puede tomar aquí? Positivos, porque si X toma un valor negativo, eso me indetermina la función, pues, porque uno no puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no? Entonces, cuando uno le dicen, calcule el dominio, le están preguntando cuáles son los X que pueden entrar aquí. Entonces, como la compañera ya nos dijo, los reales positivos, en cualquiera de esos, usted puede evaluar la función, ¿no? Y tengo esta forma de escribirlo, ¿listo? De hecho, si quisiera dibujar ese dominio, ¿el dominio qué sería en este caso? Como X tengo una sola variable, el dominio sería un intervalo de la recta, ¿no? Entonces, si yo quiero dibujar eso que escribí allí, voy a hacer una recta y decir que el dominio va de 0, coloco aquí un intervalo, en adelante, hasta infinito. Y subrayo aquí, eso es su conjunto de la recta, ¿cierto? Esta es la recta de los reales, ¿cierto? ¿Han visto eso? ¿Se acuerdan? Muy quise que recordemos, ¿recordaron o no? Sí, sí, señor. ¿Cierto? Análogamente, ¿cuál sería el dominio de esta función g que está aquí? Serían los reales, todos los reales excepto el 0. Los reales excepto el 0, ¿cierto? Porque uno no puede dividir entre 0. Eso es una indeterminación, ¿sí? Puede dar cualquier cosa. Entonces, en este caso, como dice el compañero, el dominio de G sería igual a los reales y puedo restarle así, colocar esta notación, el numerito 0. Todos menos el 0. O podría colocar aquí que es los X que son distintos de 0. Ese, cualquier X distinto de 0 en cualquier X, usted puede evaluar la función sin problema. Bien. Ahora, para el caso de funciones de dos variables, son los mismos conceptos y no cambian nada. Solo que ya tenemos son dos variables. Entonces, el dominio ya no es un subconjunto de la recta, como en este caso, miren, es este intervalo, un subconjunto de la recta, sino que es un subconjunto del plano. ¿Sí? Veamos exactamente a qué me refiero. Borremos aquí. Entonces, ojo que estamos empezando muy tranquilos, muy suaves, recordando. ¿Sí? Entonces, dominio de una función, coloquemos de dos variables. Cuando tengan dudas, preguntas, pueden interrumpir, no hay problema. Una función, coloquemos aquí, dominio de una función de dos variables. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, primero, consideremos una función de dos variables cualquiera. Considere f de xy y consideremos una raíz para hacer el análogo al ejemplo anterior. Entonces, consideremos la raíz cuadrada de x menos y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya dos variables. ¿Listo? ¿Cuál es el dominio?
Entonces, antes de encontrar ese dominio, tengo que hacer una observación, ¿sí? El dominio es un subconjunto, si lo queremos ver gráficamente, es un subconjunto del plano. ¿Por qué? Porque en la función entran el X y la Y. Entonces tiene que ser alguna región del plano. ¿Qué me refiero con eso? Dibujemos aquí el plano cartesiano, ¿sí? Eje X, eje Y, ¿sí? Entonces el dominio de la función tendrá que ser alguna región de aquí, ¿sí? Un subconjunto del plano. Miren que esto cambia con respecto a una variable, ¿no? En una variable era un subconjunto de la recta. Ahorita es un subconjunto del plano. ¿Listo? Miren, X, Y. ¿Sí? Puede ser un subconjunto así como el que dibujé cerrado, o puede ser inclusive, estemos aquí. Puede ser, digamos que el plano se divide en dos partes, ¿sí? Por medio de una curva. Entonces puede ser que el dominio solamente sean los pares ordenados X, Y que están en este lado, ¿no? Hacia acá. Puede ser el dominio solamente ese lado. Bien. Entonces generalmente nos interesa es dibujar el dominio más que escribirlo, ¿no? Bueno. Entonces primer paso. ¿Qué condiciones impondrían ustedes para que un X y un Y, un par XY, pertenezca al dominio de esta función? ¿Sí? Yo podría decirlo así, que el dominio de F, ¿sí?, en la forma simbólica, es el conjunto de los pares ordenados XY, ¿sí?, que están en el plano. ¿Cómo uno denota el plano cartesiano? Con R2. ¿Sí? Los XY que pertenecen al plano a R2. Tal que, ¿qué es lo que me interesa a mí? Para que esta función tenga sentido. Que esta cantidad sea ¿qué? Mayor, positiva, ¿no? Mayor a positiva. Entonces yo coloco aquí que X menos Y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Esa es la condición que impongo sobre ese par ordenado. ¿Sí? Y ahí ya habría descrito el dominio de F simbólicamente. ¿Sí? Sin embargo, eso no nos dice mucho. Nos interesa más el dibujo más que la descripción simbólica. Entonces, si me dicen dibújelo, dibuje esos puntos, ¿cómo hago para dibujar? Dibuje. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Bien. Entonces, como yo sé que el dominio de F es una región del plano, lo acabé de decir, cualquier región del plano tiene un borde, ¿no? Miren, esta región tiene un borde, que es la línea que dibujé, la línea roja. Entonces, cuando uno le digan dibuje el dominio, tendría que buscar una manera de dibujar el borde de la región. ¿Y cómo hago eso? Sencillo, miren. Comenzamos con la condición. La condición es que X menos Y debe ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, como yo quiero primero buscar el borde de esa región, el borde, ¿qué hago? ¿Cómo logro encontrar el borde? En lugar de trabajar con un mayor o igual que 0, trabajo con un igual. Entonces coloco que el borde es el conjunto de los XY, tal que X menos Y es igual a 0. ¿Sí? O sea, transformé esta desigualdad en un igual para encontrar el ¿qué? El borde. Si yo organizo esta ecuación, el Y lo paso a sumar al otro lado, me queda que Y es igual a X. ¿Sí?